¿Cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a hablar de un parásito bastante peligroso, lo deben haber escuchado. ¿Qué pasó? Ajá. Subir un poquito más, porque no sé, yo también siento que está... El volumen no baja. ¿Aló? ¿Se fue la mano? ¿Aló? No. Bájale. Ahí está bien. ¿Se escuchan? Sí. Excelente. Tiene que hablar más duro. Para que... Ajá. Bueno, vamos a hablar de un parásito que produce una enfermedad que todos conocen o han escuchado alguna vez en su vida, que es la enfermedad de Chagas o el mal de Chagas. Y este parásito es Trypanosoma cruzi. Esta enfermedad es una enfermedad zoonótica, es decir, que se transmite por el contacto con los animales y a la vez es una enfermedad metaxénica. ¿Qué quiere decir que es una enfermedad metaxénica? Un alma noble, que es una enfermedad metaxénica sin googlear. Una enfermedad metaxénica es una enfermedad que es transmitida por un vector, especialmente un insecto, ya sea dengue, leishmaniasis, ya la vieron, ¿verdad? Ok, es una enfermedad metaxénica. Esta también es una enfermedad metaxénica, solamente que aquí la enfermedad no la transmite un mosquito, sino un insecto que lo conocen popularmente como chipo. ¿La siguiente? Mi abuelo murió de eso, yo me acuerdo. ¿En serio? Sí, Bueno, ese es el que hincha el corazón, ¿cierto? Es correcto. Esta Esta enfermedad fue descubierta en Brasil hace muchos años. Habían varios doctores investigando esta enfermedad en una región muy pobre de Brasil que se llama Minas de Gerais. Ya eso obviamente ha evolucionado, sigue habiendo mucha pobreza, pero en esos tiempos eran puras casas de barro, bareque, y las personas presentaban síndromes febriles prolongados. Y este doctor, que es brasileño, el doctor Carlos Chagas, describió la enfermedad y gracias a él lleva ese nombre. Después el doctor Cruz descubrió la forma del parásito y por eso le agregaron el nombre al Trypanosoma cruzi. Entonces, él descubrió la enfermedad y el otro describió con detalle el parásito, el doctor Cruz. A la siguiente. Ajá, siguiente. Siguiente, Juan. Estoy enamorado. Siguiente. Entonces, bueno, un poco de ubicación taxonómica. Acuérdense, ¿qué me interesa de aquí? Que pertenecen al orden Kinetoplastida, tiene un kinetoplasto como, ya vieron, Leishmania. Eso es primo del Leishmania. También pertenece a la familia Trypanosomatides, pero su género no es Leishmania, sino Trypanosoma. Dentro de las especies, la que nos interesa en Latinoamérica es Trypanosoma cruzi. Esta enfermedad es netamente americana. ¿Ya? En África hay una variante que es la enfermedad del sueño. No la transmite el chipo, sino un zancudo que se llama la mosca tsetse. Wow. Ajá. ¿Qué formas evolutivas van a encontrar en este parásito y nos interesan? Acuérdense que Leishmania tenía 2, este tiene 3. Este es el dato clave. Es la mastigota, que va a estar adentro de los tejidos, llámese corazón, vísceras como esófago, colon, puede llegar a cerebro, glándulas suprarrenales, etcétera, pero el principal foco, dependiendo de la cepa, es corazón, colon y esófago. Las cepas que están en América del Sur, la parte superior, por encima de Guayana aproximadamente, sufrimos de enfermedades cardíacas, es decir, el parásito, la cepa, produce cardiomegalias y cardiopatía. Las cepas que están en la parte más fría, hacia Argentina, Uruguay y esa zona, producen megaesófago y megacolon. Otra forma que nos interesa es la epimastigota. La epimastigota, ¿dónde la vamos a ver? Solamente en el vector, porque es una forma evolutiva intermedia. Y la forma evolutiva infectante es el tripomastigota metacíclico. Entonces tenemos a mastigota en tejidos, epimastigota solo en el insecto, tripomastigota va a salir por las heces del insecto y va a penetrar a la sangre del mamífero. Siguiente. Aquí vemos en la mastigota y se fijan, no tiene un flagelo desarrollado, tiene un núcleo, es inmóvil y su función es estar dentro de los tejidos, mide 2 a 6 micras y es principalmente intracelular. Siguiente. El epimastigota es un poco más largo, es como una evolución, ¿no? Le empieza a salir el flagelo y una membrana ondulante más corta. A la siguiente.
Y por supuesto la forma evolutiva final, excelente, vamos a avanzar. La forma evolutiva final, el flagelo termina de desarrollarse, la membrana ondulante se vuelve un poco, por decirlo así, subterminal, no llega al final del flagelo, pero alcanza completamente el final del cuerpo, ¿no? Tiene forma de C o S, y mide más o menos 15 a 20 micras. Importante, este es el que va a entrar a través de la piel del mamífero por las heces del insecto. Y la forma evolutiva es tripomastigota metacíclico, ya vamos a hablar de eso. Ajá. Entonces, ¿dónde habita? Tripomastigota va a estar en la sangre cuando penetra a través de la piel del mamífero y él puede llegar al líquido cefalorraquídeo. Después de estar en la sangre, va a buscar los linfáticos y se va a almacenar en músculo cardíaco o esófago y colon. Y ahí va a producir una reacción inmunológica crónica con el desarrollo de la enfermedad crónica. En la mastigota la vamos a encontrar en el sistema, puede en realidad afectar todas las células, pero principalmente el corazón, puede llegar al cerebro, puede llegar a glándulas suprarrenales, puede albergarse en el sistema linfático también. Excepción, no penetra los glóbulos rojos, ¿no? ¿Cómo penetra este parásito? Por vía cutánea activa. Ya van a ver que el vector no va a inocular como los zancudos, sino que te muerde, o sea, él se alimenta, te rompe la piel, va succionando la sangre y al mismo tiempo defeca. Entonces uno, el ser humano, a lo que siente la molestia y se rasca, esparce esas heces por la herida que te hizo y te infectaste. Forma evolutiva infectante, tripomastigota metacíclico. Y la diagnóstica, si hacemos una biopsia, vamos a encontrar en el tejido una mastigota, lógicamente, ¿no? Si hacemos una muestra de sangre y la forma que está en sangre es el tripomastigota, ¿qué vamos a encontrar? Tripomastigotas. La nutrición es saprozoica o osmotrófica. ¿Qué quiere decir eso? Se nutre por medio de osmosis, ok. La reproducción es por división binaria. En la mastigota se reproduce en el hospedador definitivo, cuando está dentro de los tejidos, y el epimastigota en el vector. ¿Cuál es el hospedador definitivo? El ser humano y otros mamíferos. Ya vamos a ver cuáles son. Hay una variedad de mamíferos que puede afectar, incluyendo gatos, ratas y perros. Por eso es que se vuelve peligroso para el ser humano, ¿no? Y el hospedador intermediario es un hemíptero. ¿Qué es hemíptero? Que tiene un par de alas incompletas. Las alas son incompletas, porque tienen una membrana corácea que no les permite volar a grandes distancias. Hematófago, eso lo van a ver en el examen. ¿Hematófago qué es? Hematófago. Hematófago que come sangre, se nutre la sangre. Y coprófago. Pues eso se lo sabe. Los insectos pueden ser hemípteros, dípteros. Los dípteros son que tienen un par de alas completas que les permite volar como luxomía, ¿no? El ciclo evolutivo es heteroxeno y orixeno. Ajá. Vamos a hablar cómo se transmite la enfermedad. Esto es un recuento de clases viejas. Yo le actualizo una parte porque toda esta epidemiología ha cambiado. El mecanismo de transmisión principal en la antigüedad o a finales de los 90 seguían siendo a través del vector. Tenías contacto con el vector, te picaba, defecaba, te rascaba y te penetraba el parásito. Podía ser transfusional, incluso para los latinos que viajan a otros países de Europa, obligatoriamente se les pide serología contra Chagas si vienes de Latinoamérica. Congénita, es raro, pero es mortal para el feto y para la madre. Por vía de trasplante se ha descrito, lactancia materna, accidentalmente con el laboratorio, por supuesto, vía digestiva. Esto es lo que está siendo más común, que la gente preparando jugos se coma los vectores infectados. Otra forma muy común que está pasando ahora, vamos a ver aquí, hay gente que le gusta eso. ¿Qué fruta brasileña se come con más frecuencia ahora? Está de moda. El azaí. El azaí es un foco importante de infección. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, está mal preparado, ¿no? Obviamente los que venden aquí todos están pasados por 40.000 químicos. Pero si van a un sitio donde lo hagan de manera artesanal, pueden correr el riesgo. Ok, entonces, ¿cómo es el ciclo evolutivo? ¿Cómo ocurre todo el cuadro infeccioso? Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo es tu nombre? Juan. Bueno, Juan,
Juan se dirige a una región endémica de tripanosomiasis. A Juan, cuando está durmiendo, normalmente los vectores son de hábitos nocturnos y hematófagos. Lo pica un chipo, lo muerde, ¿verdad? Y ya ese chipo está infectado con Trypanosoma cruzi. El chipo lo muerde, defeca al mismo tiempo que lo muerde, él se rasca dormido y penetra el tripomastigota metacíclico a su torrente sanguíneo. Ese tripanosoma viaja en la sangre, llega a los tejidos, se vuelve una mastigota, se empieza a replicar y a producir daño inmunológico, citotóxico, mecánico, y pueden pasar dos cosas. Él desarrolla una enfermedad aguda, si tiene mala suerte. Si tiene la mejor de las suertes, va a ser una enfermedad crónica. Va a desarrollar la enfermedad a finales de su vida, cuando esté mucho mayor, 10, 20 años, ¿ya? Luego, si a él lo pica un nuevo chipo sano, que no esté infectado, él va a ingerir los tripomastigotas de la sangre, ellos se van a transformar en epimastigotas y finalmente se van a reproducir, va a seguir el ciclo. Lo importante es que él te tiene que morder un infectado para que tú puedas desarrollar el cuadro clínico. No queremos más de lo mismo. Puede afectar muchos animales, armadillos, gatos, perros, monos. Esto es más de lo mismo. Ajá. Esto es muy importante, esto ha cambiado, ¿no? Que hay varios ciclos. Hay un ciclo domiciliario, que es lo que estamos acostumbrados, que se llega el chipo a tu casa, te picó y listo. Normalmente el peridomiciliario es que los animales que están cerca de la casa están infectados y ellos no desarrollan la enfermedad, sino que son portadores. Entonces son picados por un nuevo chipo. Por ejemplo, les doy un ejemplo: los perros y las ratas. Las ratas andan por todos lados, las pica un chipo, están en tu casa, después se van a otras zonas más rurales, más boscosas, y replican el ciclo, vuelven a tu casa, y ya los chipos que estaban en tu casa, que estaban sanos, se infectan por las ratas o por los perros. Y por supuesto, el ciclo silvestre es más complejo todavía. ¿Por qué? Porque el parásito ha evolucionado tanto que ahora se cree que puede transmitirse por relaciones sexuales entre roedores. Y los marsupiales, los rabipelados, que se llaman Didelphis, los rabipelados tienen unas glándulas odoríferas en el recto. Se ha demostrado que transmiten la enfermedad al entrar en contacto con el líquido de esas glándulas del recto. Entonces, ¿cómo se reconocen los animales? Se huelen el recto, ¿verdad? Los perros, los gatos, todos se huelen. Igualito pasan ellos. Al entrar en contacto se infectan, a veces sin la necesidad del chipo. Esto pasa en la selva, esto pasa en el hogar y esto pasa en los alrededores del hogar. No veo bien. Ajá. Dame otra. Me parece que esto se me partieron mis lentes y... Conectarlo, que se desconectó fue... Aquí vamos. Entonces, normalmente, ¿qué ocurre en el hábitat con los animales? Por supuesto, el vector inocula un animal, el animal es portador y permite que muchos más chicos se infecten. Bueno, puede haber transmisión de vertebrado a vertebrado, que ya les comenté con las heces, puede haber transplacentaria, transfusión, es un recuento más de lo mismo. ¿El siguiente? Ok. Como les dije, el paradigma que está cambiando es que la transmisión pasó a ser de vectorial, de picadura, a ingestión accidental, o sea, transmisión oral. A la siguiente. Entonces, ¿cómo es la patogenia? ¿Cómo se desarrolla la enfermedad? Luego de que los tripomastigotas metacíclicos entran al torrente sanguíneo, llegan a los tejidos, esos tripomastigotas se transforman en amastigotas y empiezan a reproducirse por división binaria. Esto genera una lesión directa, por supuesto, porque las células que no son de tu cuerpo generan una ocupación de espacio, lesionan nuestros tejidos, lo más importante que es esto, genera una respuesta inmunológica intensa, que en el corazón puede cursar como una miocarditis aguda, ¿ya? En esófago y en colon no produce un cuadro agudo, sino crónico. Produce una reacción química también, una reacción bioquímica por sus toxinas, que puede generar una insuficiencia cardíaca aguda. A la siguiente, los órganos afectados dependen de la cepa. Ya les dije que las que están más al sur les gusta esófago y colon. A la siguiente.
Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? El 90% son asintomáticos. La mayoría de la gente que es infectada por vector es asintomática. El que lo ingiere en la vía oral es aproximadamente un 50% asintomática. Es decir, el 50% tienen síntomas y es más grave la enfermedad. Es más mortal si tú ingieres los chipos que te defequen. En la forma asintomática tenemos la forma congénita, que la mamá está embarazada, adquirió la enfermedad por desgracia, hizo un aborto, incluso puede poner en riesgo su vida. La forma adquirida, ya sea por inoculación o por ingestión, o por transfusión o las otras, puede tener dos formas. La aguda, que es la más rara, pero es la que puede ser mortal en esta fase, y la indeterminado latente. Indeterminado o latente es muy difícil de diagnosticar. La que se diagnostica con frecuencia es esta, la forma crónica. La forma crónica es que el parásito te inoculó el vector, te inoculó el parásito, no tuviste cuadro clínico agudo o tuviste un cuadro leve y a los años desarrollaste una respuesta inmune contra el corazón y el corazón crece, se forma una miocardiopatía crónica y se afecta el esófago y el colon, te da un megacolon y un megaesófago. A la siguiente. En la fase aguda, ¿qué podemos encontrar? Mira, es más frecuente en niños, con frecuencia los pican en la cara. ¿Por qué? Porque estás arropado, estás durmiendo y estás arropado. ¿Qué te queda expuesto? La cara. Te pica la cara. Pero la incubación es de 1 a 3 semanas y genera esta lesión, ¿ves? Tremenda, una mordida pequeña, pero hace una reacción tóxica e inflamatoria gigante, grandota. Eso se llama chagoma de inoculación. Y a partir de ahí se forma un nódulo inflamatorio, eritematoso, blando, se puede ulcerar y el centro es necrótico y los ganglios linfáticos cercanos están infartados. Y se ocurre este fenómeno que se llama el signo de masa romaña, que es que si te pica cerca del ojo, produce el chagoma de inoculación cerca de la cara, un edema palpebral inmenso con adenopatías preauriculares y conjuntivitis. Signo de romaña o masa romaña, lo mismo. Entonces, te picó el parásito y usted el signo de masa romaña, eso sí te picó. Hiciste una enfermedad aguda. Es más frecuente en niños y cursa con fiebre, todo síndrome febril prolongado, que cursa con cardiopatía aguda, tenemos que pensar en Chagas. Puede haber hepatosplenomegalia, adenomegalia, y en casos donde hay afectación cardíaca y tóxica, hay edema en miembros inferiores por la disfunción cardíaca. Puede dar dolor precordial, pericarditis, muchas variaciones, ¿no? Pero siempre es un síndrome febril prolongado. Y puede cursar con hepatosplenomegalia. Los hígados y estos vasos, miren el tamaño del vaso. Puede hacer, como les dije, en menos del 10% inoculado, hacen una miocarditis. En la forma oral, cuando consumen al vector, esto es más frecuente. Ocurre con más frecuencia una miocarditis, rara vez bronconeumonía y mucho más raro meningitis. Que una meningitis pueden ser fatales. Y la miocarditis también suele ser fatal, si no se trata. La forma indeterminado latente es una forma intermedia, es gris, no sabéis si qué es, que puede ser cualquier otra enfermedad, es muy difícil diagnosticarla porque dura meses o años y la parasitemia es baja, es decir, no hay parásitos en la sangre, es más que todo mediada por el sistema inmune. El 30% de los casos presentan daño cardíaco crónico, digestivo y neurológico, es extremadamente raro. Esto es un diagnóstico por descarte. Y esta sí no es por descarte. Un paciente que haya vivido en una zona endémica de Chagas, que les llegue, no sé, viví hace 20 años, doctor, y tengo una insuficiencia cardíaca, puede tener el corazón así, una cardiomiopatía chagásica con una insuficiencia cardíaca congestiva, descompensada, si está en el cono sur, megaesófago y megacolon. Esto es un megacolon. Aquí ven los diferentes estadios de cardiopatía. Pero siempre que ustedes ven un paciente con una relativamente joven, con una cardiopatía, sin antecedentes de hipertensión y con antecedentes de vivir en una zona endémica, piensen en Chagas. Estas son las clasificaciones de estadios, yo les paso las diapositivas si quieren, ¿no? La forma congénita, la mayoría es asintomática, pero produce abortos.
es muy abortogénica. Puede afectar corazón, esófago, intestino, cerebro, piel, músculo, los mismos sitios que en el adulto. Mortalidad alta para el feto y para la madre. Gracias a Dios es poco frecuente. Parasitológico, ¿qué puedo hacer? Parasitológico, si la forma aguda, lo que está en la sangre es el tipo mastigota metacíclico, ¿qué va a hacer? Un frotis de sangre o una gota gruesa, correcto. O una microhematología. Ajá. Si tiene afectación del sistema nervioso, ¿qué le van a hacer? Función lumbar. Muy bien, están pensando. Excelente. Ajá. Entonces, fase aguda, hacemos gota gruesa o extendido y podemos encontrar amigo, el tripomastigota nadando en la sangre. Ocasionalmente hay una mastigota que haya salido de algún tejido, pero lo que vamos a encontrar es esto. Otras formas de hacerlo, pruebas de concentración, esto sigue siendo un parasitológico directo, es métodos para concentrar la sangre y encontrar el parásito en una muestra, no nos interesa mucho. Si sospechamos de formas crónicas, indeterminadas o latentes, podemos hacer biopsia. Esto no se hace de rutina, una biopsia. Es lo difícil que hacer una biopsia de corazón, o sea, no se hace. Esto es un parasitológico directo. Se los voy a comentar porque esto ya no se usa. Serodiagnóstico, lo debieron leer en Leishmaniasis. ¿Alguien sabe qué es esto? Ajá, ¿qué es el serodiagnóstico de Brown? Esto se usa en proyectos de investigación, estudios poblacionales. Ponen un vector sano a que se alimente una persona supuestamente infectada. Después de que se alimenta, ellos esperan más o menos unas 3 semanas, agarran los chipos que pusieron a picar a la gente, los disecan, les revisan el intestino y lo observan en un portaobjeto. ¿Qué van a encontrar si la persona está infectada? El tripomastigota o el epimastigota en este caso, que está en el intestino. Pueden hacer inoculación en animales, también es posible hacerlo. Llegan a un sitio, recolectan los chipos y los inoculan a ratas o hámster. Después, obviamente, disecan a los animales y buscan las formas evolutivas. Pueden cultivar la sangre, el líquido cefalorraquídeo. Esto no se hace de rutina, pero se puede hacer. Lo que se hace con frecuencia: fijación de complementos, lo que se hacía antes, ya no se usa de primera opción. Solemos hacer esto: ELISA, inmunogenización indirecta y inmunofluorescencia indirecta. Y si tenemos más tecnología, reacción en cadena de la polimerasa. ¿Cómo podemos complementar el diagnóstico? Problemas cardíacos, ecocardiograma, ultrasonido si tenemos algún derrame pericárdico, no es lo común, lo más común es esto, ecocardiograma y electrocardiograma. Las pruebas que tú puedes hacer, pruebas de esfuerzo, cateterismo, Holter, todo lo que tú quieras de corazón lo puedes hacer. Ajá, vamos a la parte que ha cambiado, que es la epidemiología. Se cree que afecta a 16 a 18 millones, ya se está hablando que afecta más o menos 25 millones de personas en el mundo. Esto es cómo ha cambiado, ¿no? Donde la transmisión nunca se ha interrumpido. En Venezuela, antes de que llegaran, ustedes saben, teníamos la tasa más baja de transmisión de Chagas en Latinoamérica y teníamos el programa con mejor control de la enfermedad. Donde ven el rojo es donde hay mayor concentración ahorita de vectores infectados. Aquí está Venezuela, gracias a Dios la pepa queso está a salvo, pero el centro del país está afectado, Colombia está afectado, áreas de Ecuador, el cono sur, Chile, parte de Argentina, bastante afectados. Pero aquí vemos más de lo mismo, las áreas donde la enfermedad está más desatendida, seguimos estando en rojo. En nuestros estados, las áreas más activas de transmisión: Trujillo, Lara, Portuguesa y Barinas. Con frecuencia eran zonas cafetaleras donde habían casas de bajareque y paja. Es decir, la frecuencia era en zonas rurales. Esto cambió. A medida que la gente se fue trasladando e invadiendo áreas boscosas de alrededores de la capital, la enfermedad se ha trasladado a la capital. La Gran Caracas tiene uno de los focos más importantes del país, por las altas cantidades de basura que permite que proliferen los vectores,
No hay nombre. Los chicos. No, la basura hace que proliferen roedores, marsupiales, etc. Ajá. Y los reservorios, esa es la palabra. Entonces, reservorios comunes en zonas rurales, cachicamo, en zonas urbanas, que es lo que está pasando ahorita, que mudó a las áreas urbanas, tenemos el dog, el cat y el mouse. Entonces, antes era esto, casas de bahareque, zonas rurales, que era el principal sitio de infección. Eso cambió, ya eso cambió. Bueno, estos son algunos factores. Es más severa y precoz en los masculinos, los pobres niños. Más frecuente en recién nacidos niños pequeños. La fase crónica es más frecuente en hombres de 30 a 50 años. Esto es racismo. En la raza negra la mortalidad es más elevada. Es por factores genéticos. Porque acuérdense que la enfermedad americana, los afrodescendientes no tienen todo el andamiaje genético para resistir más. Nosotros lo resistimos más porque tenemos muchos años en este continente, ¿no? ¿Cómo prevenimos la enfermedad? Ahorita voy a seguir hablando de epidemiología, ya vamos a terminar. ¿Cómo la prevenimos? Por supuesto, eliminando los vectores, construyendo casas con buenos materiales, como les digo, ya esto ha cambiado, porque si en Caracas, que son puros ranchos de cemento, bloques, sigue existiendo la enfermedad, esto no es una condición sine qua non. Eliminar los animales domésticos, ratas, zarigüeyas, etc. No vamos a matar sus perros y sus gatos, por favor. Utilización de mosquiteros, serologías a las embarazadas en áreas endémicas. En los bancos de sangre se adiciona violeta de genciana como protocolo para evitarlo. Por supuesto, en el tema de la enfermedad infecciosa, lo más importante es la vigilancia epidemiológica. Si ustedes toman la medida, pero no tienen vigilancia epidemiológica, no estamos haciendo nada. Entonces no vamos a progresar en el sistema de salud. Ajá. Vamos a hablar un poquito del vector. Es un artrópodo, pertenece a la familia Reduvidae. Especies que nos interesan: Rhodnius prolixus. Rhodnius es el más domiciliario, es el que le gusta estar cerca de la gente, es el que hace las picaduras con mayor frecuencia y tiene un defecto, que come y defeca. Triatoma y Pastrongylus son más selváticos, sobre todo Pastrongylus. El reflejo de defecación de Pastrongylus es más lento. Él se alimenta y defeca un poco después. Entonces es menos probable que te infecte. En cambio, Rhodnius es como un pato. No me van a preguntar por qué. Entonces, bueno, aquí tenemos diferentes tamaños de especies. Vean que Pastrongylus es mucho más grande, es más tosco. Pero actualmente, el que está produciendo más casos es Pastrongylus. Y es porque nos hemos metido a construir viviendas en zonas boscosas, montañosas, como ejemplo Caracas, que son puro cerro, Vargas, La Guaira. Ajá. Otros nombres: Chipo, Chupones, Pito, Barbeiros. ¿Por qué se llaman Barbeiros? Que me digan que por qué se llaman Barbeiros, le brindo la cena. Barbeiros. Nadie. Se jodieron. Ajá. Se llaman Barbeiros porque picaban a la gente en la cara porque estaban arropados. Entonces la gente amanecía con la cara toda hinchada alrededor de la barba. Decían, te agarró un barbero. Pues. Ajá. ¿Cómo? Te afeitaba. Ajá. Ellos tienen una probóscide, que es el aparato bucal corto y recto. Son hemimetábolos. ¿Qué quiere decir esto? Pregunta de todos los exámenes, de todos los años, de todos los milenios. Hemimetábolos. Hay dos formas de ciclo evolutivo: holometábolos y hemimetábolos en los insectos. Hemimetábolos. Holometábolos, más fácil. ¿Cuáles son los holometábolos? Ay, falta grave. Son los que en su ciclo evolutivo, el hemimetábolo tiene un ciclo evolutivo incompleto, por eso se llama hemi, incompleto. Ellos salen del huevo, se transforma en ninfa, y la ninfa pasa por estados ninfarios hasta llegar al adulto. Ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3, ninfa 4, ninfa 5, adulto, listo. El holometábolo tiene un ciclo más completo: huevo, larva, pupa, adulto. Hace metamorfosis. Ellos no. Ellos se rompe el huevo, sale una ninfa chiquita y empieza a crecer hasta volverse Ok. Los huevos son superculados, la ninfa tiene 5 estadios,
Los estudios pueden medir de 2 a 3 centímetros. Tienen unas antenas largas, los ojos, tienen 2 ojos compuestos y tienen unos ocelos. Los ocelos son ojos accesorios, chiquiticos. Tienen 2 pares de alas, pero el primero es membranoso y coráceo, es duro. El segundo es membranoso, por eso es que son hemípteros. Las alas no son alas completas. Hemíptero, media ala. Pueden ser infectantes de 8 a 10 días después de ingerir la sangre. Vida promedio, miden bastante, miren, de 1 a 2 años. Y es muy importante la altitud, les gusta estar más o menos a esta altitud, 1500 metros sobre el nivel del mar. Los adultos y las ninfas son hematófagos. Acuérdense de esto, que eso sale siempre en el examen. Adultos y ninfas hematófagos. Ajá, volvemos más a epidemiología. Romulus prolixus, domiciliario, antropofílico, le gusta a la gente, defeca y comer, hábitos nocturnos y está más difundido en todo el continente. Teratoma maculata, con frecuencia peridomiciliario, Pastrongylus, zoofílico, le gustan los animales, es como los llaneros, zoofílico y silvestre. Es más o menos, tiene más o menos ese estilo. Pero ahorita, este es el primer agente, esto se volteó y este es el primer agente que está produciendo enfermedad en nuestro país. Aquí vemos diferentes especies de chipos difundidos en toda Latinoamérica. Bueno, estos son trabajos recientes que hablan del tema de que la vía oral se ha transformado en la primera forma de infección de la enfermedad, de la primera forma de transmisión de la enfermedad de Chagas, vía oral. Es decir, ya no es, mira, este artículo por lo menos de Plus One dice que es tiempo de reconocimiento internacional como un parásito transmitido por la comida. Eso no se tomaba en cuenta. Entonces quizás métodos de prevención ahora dirigidos a evitar que se contamine la comida o van a controlar la enfermedad. Ajá. Esto ocurre en las zonas rurales, lo que pasaba antes, lo que estamos acostumbrados a ver y lo que dice la guía. Ya esto cambió. Antes la gente en la zona rural lo picaban al niño, tenía el síndrome de Romaña, se formaba el chagoma de inoculación, podía tener adenopatías. Si tenía suerte se curaba y a los años se desarrollaba la forma crónica. Si tenía mala suerte le daba una cardiopatía en la forma aguda. Esto es lo que pasa ahora, que ya no estamos solamente en las casas de bajareques y ranchos, sino que zonas urbanas, donde hay casas ya de bloque con cemento, las cocinas, ustedes han ido a las playas de Aragua, toda esa zona, ¿verdad? Igual, sin ir muy lejos, Punto Fijo. Sí, sí. Todas las casas esas que están en la carretera, donde preparan jugos aquí en la cocina, afuera, ¿verdad? La cocina no está dentro de la casa, sino que está como afuera el mesón donde cocinan. Eso permite que los chipos se acerquen y cuando están haciendo batidos sean triturados y la gente no se dé cuenta. Estos son famosos ahí. Esto puede pasar, tengan cuidado ahí en la circunvalación con lo que venden jugo de caña, porque también pasa con la caña. Los jugos de fruta, hay gente que se tiene en esos negocios, a veces ni lavan la licuadora y puede estar llena de chipos hace años. Puede pasar. Ajá. Esto es importante, ¿no? Que ya la zona rural, los reservorios eran el rabipelado, el armadillo, los perritos, los monos, las ratas salvajes, ¿no? La clínica era más suave, el signo de Romaña y a los años cardiomegalia. Ahora cambió, ahora los primeros transmisores son ya no Romulus, sino Pastrongylus. Pueden estar los rabipelados por ahí, siguen estando, pero ahora tenemos al perrito, al gatico y a los ratones. Y en este caso, la principal fuente de infección es la ingestión. ¿Y qué pasa cuando la ingieren? El cuadro es diferente, porque es más fuerte. El paciente desarrolla un edema facial, edema en miembros inferiores, cardiopatía aguda, arritmias agudas, puede cursar con la muerte. Y si está embarazada la mamá, abortos. Y ya no estamos en las casas rurales, sino en las ciudades. ¿Ya? En los cinturones de las ciudades, que son áreas, siguen siendo urbanas, pero marginales. Entonces hay mucha basura, hay bosques, no hay condiciones de higiene, no hay control de animales. Esto es otra cosa que está pasando, aparte de la migración a los grandes cinturones de la ciudad. Es que el cambio climático está haciendo que el parásito evolucione.
A mayor temperatura se reproduce más rápido los vectores. Y a mayor temperatura, el chipo, sus estados ninfarios, avanzan más rápido. Es decir, ya no se tarda 3 semanas para madurar, sino que se tarda 1 y media. Entonces el calentamiento global está haciendo que el parásito y el vector evolucionen, sean más rápidos. También ese cambio ambiental está haciendo que las cepas, sí, maravilloso, las cepas del sur, las que están en Argentina, por los cambios de temperatura, nuestros vectores, que no son muy afines a esas cepas, se están adaptando por los cambios de temperatura. Es decir, ya no vamos a ver solamente cardiopatía chagásica, sino que vamos a tener megasófago y megacolon, cuando no era natural en esta zona. ¿Qué más vemos aquí? Bueno, más de lo mismo. Esto era la zona rural antigua, esto es lo que está pasando ahora, y aquí está Ratatouille infectado. Esto es un trabajo que se presentó más o menos en el 2018, recolecta todos los casos frecuentes en el país del 2007, los casos importantes. El más importante que hemos tenido es este en Chacao, en el 2007, donde se intoxicaron, si no me acuerdo, 111, 112 niños, tomando jugos de guayaba. Estaba toda la guayaba forrada de chipo, lo licuaron, lo consumieron y hicieron cardiopatía. ¿Murieron cuántos? No me acuerdo, murieron como 7, 8. En todos estos sitios ha pasado. En Chacao que es Culich, Caracas, Chichiriviche en Vargas, Antímono. Si se fijan, hay un foco importante en la región de Caracas, ¿ya? En Falcón, en Mirimires, San Critoche, en Táchira hay 2 focos, pero casi todo se ha ocupado en el centro del país. Entonces cambió. La epidemiología era Trujillo, Lara, ya no es eso, ahora es Caracas, Miranda, Vargas, toda esa zona es un poco más fuerte. Y queda después relegado Táchira. Estos son estudios que han hecho en la UCB, pasa que no se ve bien por la calidad del video bien. Pero las áreas azules demuestran en qué parroquias de Caracas han encontrado chipos infectados. Mientras más azul oscuro, la tasa de chipos infectados es más alta. O sea, hasta Caracas está forrada de chipos infectados. Bueno, aquí vemos otra vez lo mismo, forma de transmisión, ya sea por el vector. Otra forma que se ha descrito es que no comas carne de animal infectado. A la gente que le gusta la cacería, se pueden infectar si no cocinan bien los animales de monte. El azaí, ya lo volvimos, más de lo mismo. En cambio, la epidemiología cambió, ya no es Rodnius, ahora es triatoma, ya no es picada, ahora es comida, ya no es tanto didelfis, sino los ratones, ya las casas no son de bareques, sino de bloques que no la fresan y se meten entre los huecos. Entre los huecos de las paredes se desarrolla el vector. Y la profilaxis, bueno, ya saben, fresar bien las paredes, que no le queden huequitos, no hacer una casa en una zona boscosa, y en la transfusión violencia anciana. Bueno, eso es todo. Chao.